camino, por favor. Entonces vamos a poner lo siguiente, por favor, ¿no? Circuitos acoplados magnéticamente. Sí, circuitos acoplados magnéticamente, por favor. Entonces es una forma extraña de unir los circuitos, es acoplar magnéticamente, por favor, ¿no? Sí. Vamos a tratar, por favor, de hacer una historia, una remembranza, por favor, de lo que pasó esto a través de la historia, por favor, ¿no? Sí. Nosotros sabemos, por favor, ¿no? En electricidad vieron algo de esto, ¿sí? De que si nosotros tenemos un alambre ahí, por favor, si tenemos un alambre ahí, si la corriente está ahí, por favor, si la corriente está ahí, aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, o sea, los alrededores del alambre tenemos el campo magnético, por favor, ¿no? Si nosotros ponemos esto en otro dibujito, por favor, ¿no? En otro dibujito, sí, en otro dibujito. Si tenemos la corriente ahí, por favor, si la corriente está así, por favor, el campo magnético está a su alrededor, por favor, ¿no? Sí. Entonces, tratemos de dibujar, les ruego, porque esa es la parte vital para que el cerebro aprenda, por favor. Podemos mirar cualquier cantidad de dibujos, slide, lo que sea, pero queda solamente así nada más. Pero dibujando queda mucho mejor, por favor, ¿no? Entonces el campo magnético está a su alrededor. Es lo que nosotros sabemos, y pareciera que esto hubiera sido de toda la vida, por favor, ¿no? Y no fue así, por favor, ¿no? ¿Sí? Antes, antes se estudiaba por separado tanto la electricidad como el magnetismo, por favor, ¿no? Sí, entonces habían científicos que sabían solo corriente y había científicos que solo sabían campo magnético, por favor. O sea, no había una forma de unirlos, por favor, ¿no? Se estudiaban por separado. Entonces, como usted sabe, que este científico Ørsted notó, ¿no? Notó de que cuando acercaba, si estaba aquí el alambre con corriente, notó así extrañamente que la brújula que se acercaba, cuando él acercaba una brújula al alambre, se movía esa punta de la brújula, ¿no? Entonces dijo, no, pues aquí hay alguna cosa, ¿por qué se va a mover? La brújula se mueve con el campo magnético con el norte de la Tierra, pero extrañamente también se mueve cuando se acerca al cable. Entonces eso fue el inicio para tratar de ver qué relación o estaba así de una forma mágica unido el campo magnético y la corriente eléctrica, por favor, ¿no? Es así como comienza, por favor, ¿no? Es así como comienza. Entonces, aparecieron ya una serie de científicos, todos, por favor, ¿no? Entonces, se puede indicar, por favor, ¿no? Que si nosotros tenemos la corriente, por favor, ¿no? Si nosotros tenemos la corriente, nosotros tenemos la corriente, ya de por sí, por favor, nosotros tenemos el campo magnético. Si tenemos el campo magnético, por favor, ¿no? Eso crea la naturaleza, por favor. Está unido, por favor, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer nada, por favor, ¿no? ¿Sí? La parte de aprovechar simplemente, por favor, ¿no? Y la pregunta que surgió también es, ¿no? Si yo tengo el campo magnético, tengo la corriente, ese era otro de los grandes enigmas de la humanidad, por favor, ¿no? O sea, tener el campo magnético y tengo la corriente, o cómo obtener la corriente, pero de una manera fácil, sencilla, que no cueste caro, por favor, ¿no? Entonces eso fue lo que resolvió el señor Faraday, por favor, ¿no? ¿Sí? Después de muchos años de investigación, tampoco fue así que yo pongo una fórmula que cojo por acá un concepto y pongo, no, 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 fue de una manera accidental que él descubrió, por favor, que se podía convertir el campo magnético, del campo magnético la corriente, de una manera sencilla, por favor. Entonces vamos a tratar de
hacer un recorderis de qué es lo que pasó con esta parte del descubrimiento, por favor, ¿no? Entonces, lo que vio o lo que hizo el señor Faraday, así mismo de una manera extraña, es lo siguiente, por favor, ¿no? De que nosotros tenemos aquí una espira, por favor, ¿no? Una espira. Y aquí vamos a poner algo para ver si pasa o no pasa la corriente, o algo, ¿no? Entonces, él puso un imán, por favor, un imán siempre tiene el norte y el sur, y comenzó a mover el imán, por favor, ¿no? En ese lazo, en esa espira, por favor, ¿no? Comenzó a mover para acá y para acá, por favor, ¿no? Increíblemente, al mover el imán dentro de la espira, aquí había corriente, se formaba corriente, por favor, ¿no? O sea, por la ley de Lenz, bueno, es otra explicación cómo está la parte, si sale, para dónde va, si entra, para dónde va, por favor, ¿no? Pero aquí había corriente extrañamente, por favor. ¿Sí? Entonces, es el famoso descubrimiento del señor Faraday, por favor. Ya, entonces, cuando los dos estaban quietos, por favor, o sea, también se puede poner el lazo, o sea, tengo el imán quieto y el lazo moverlo sobre el imán, también se produce el mismo efecto. Entonces, pero si los dos estaban con la velocidad cero, o sea, los dos estaban quietos, no se producía, por favor, no se producía. Entonces, este hecho cambió para siempre a la humanidad, por favor. El campo magnético se puede convertir en energía, o sea, se puede convertir en corriente eléctrica, por favor. Sí. Entonces, como usted sabe, por favor, ¿no? Como usted sabe, la parte fundamental de todo descubrimiento es saber controlarla o poder controlarla, por favor, ¿no? Y hasta aquí la única forma de hacer ese proceso es a través de una ecuación, por favor, ¿no? Si no se puede describir con una ecuación, no, o sea, no se descubre nada todavía, por favor. Ya, entonces él es el que descubrió, ¿no? Y puso, o sea, a través de muchos intentos, describió, por favor, ¿no? Que esta forma, por favor, ¿no? Esta forma que nosotros tenemos aquí vamos a poner aquí, por favor, esta forma, vamos a decir que están moviéndose, ¿no? Cualquiera esta, por favor, o esta. Entonces, esta forma que incluye, ¿no? El movimiento del imán y la espira es una fuente, por favor, ¿no? Es una fuente. Sí, es una fuente. Las dos se puede indicar que es una fuente, por favor, ¿no? Entonces, este sistema para nosotros ya, o para Faraday, era una fuente, por favor, ¿no? Era una fuente. Pero ¿cómo describirlo, pues, por favor, no? ¿Cómo describirlo eso, por favor, no? Sí, entonces, claro, si es una fuente, era fácil, ¿no? Era fácil decir, ¿sabe qué? Aquí con esta cosita puede analizar cualquier cosa, por favor. Entonces, lo más importante era describir esta parte con algo que se pueda controlar, por favor. Entonces, se controló esto, por favor, con esta ecuación, por favor. Dijo que esta fuente no es más que el movimiento del campo magnético, por favor, o el movimiento del campo magnético, el número de espiras era, o sea, el número de lazos era importante, por favor, ¿no? Y él los llamó energía, no se llamó energía, por energía electromotriz, sí, energía electromotriz los llamó, y los llamó así, ahí, por favor, ¿no? Es la expresión primera, por favor, ¿no? Entonces, claro, mire, se adapta muy bien, por favor, ¿no? Sí, cuando nosotros movemos el, el imán, por favor, dentro de la espira, estamos moviendo el campo magnético que está, por favor, ¿no? Que se produce dentro de la espira, por favor. ¿Ya? Y la espira debe tener un número determinado de vueltas, por favor, ¿no? Para que se produzca con mayor eficacia, por favor, ¿no? Ya, entonces, esa es la parte que nosotros queríamos indicar, por favor, ¿no? Sí, este es uno de los grandes inventos que se puso en la humanidad de una manera experimental, por favor, ¿no? De una manera experimental, por favor, ¿no? Sí. Entonces, tratemos ahora nosotros de utilizar eso, por favor, ¿no?
Para ello vamos a ver qué nomás se puede usar, por favor, ¿no? Para ello vamos a ver qué nomás se puede usar. Vamos a poner lo siguiente. Como primer dato vamos a indicar esto, por favor, ¿no? Vamos a indicar esto, ¿sí? Nosotros o alguna vez vimos o vieron, por favor, lo que es el flujo magnético, por favor, ¿no? El flujo magnético no es más que el producto punto del vector magnético, ¿sí? Por el vector de S, por favor, ¿no? Y esta es la superficie, por favor, ¿no? ¿Qué cosa es esto? No lo entiendo esta expresión, no lo entiende, pero vamos a poner aquí, por favor, ¿no? Mire, yo tengo un pocotón de campos magnéticos que tengo aquí, por favor, escrito así, por favor. Estos son los campos magnéticos, por favor. Entonces, a su alrededor, por favor, ¿no? A su alrededor, ¿sí? Voy, o mejor dicho, voy a coger o dibujo una área, por favor, ¿no? Para recogerlos ahí, por favor. Este es un área, por favor, ¿no? Este es un área. Y esta área, por favor, tiene un vector de S, por favor, ¿no? Sí, vector de S. Y usted sabe cómo hacerlo, ese vector, por favor, ¿no? Multiplicarle por el vector unitario. Entonces, que usted ya vio alguna vez, por favor. Entonces, mire esta forma de representar el flujo magnético. ¿Qué es el flujo? El flujo no es más que el número de campos magnéticos o de líneas magnéticas que pasan o cruzan una determinada área, por favor. Es lo que significa esa relación. Esto entonces es flujo magnético, por favor. Flujo magnético. Si estamos haciendo recordar es porque en electricidad sí ven esto, por favor, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la otra? Aquí se puede ir ya indicando alguna relación, por favor, ¿no? Sí, podríamos indicar, mire lo siguiente, por favor. Mire, el flujo magnético, tenemos, mire, el flujo magnético es directamente proporcional, ¿sí? Al campo magnético, por favor. Estamos mirando aquí, por favor, mire, este con este, por favor, ¿sí? Claro que la expresión está más detallada, pero abiertamente nosotros podemos indicar o mirar de que el flujo magnético es directamente proporcional al campo magnético, por favor. ¿Ya? Esa es la una ecuación, por favor, ¿no? La otra ecuación que nos permite indicar, también pongamos la segunda, pongamos ahí, por favor, es esta que también usted, o mejor dicho, habrán visto, no sé, la verdad no sé, por favor, ¿no? Que es la parte esa de, ¿se acuerdan? A ver, por favor, les voy a poner esto, por favor, de L es igual a U sub 0 I, por favor, sub 0 I. ¿Se acuerdan, por favor? La famosa ley de Ampere, por favor, ¿no? La famosa ley de Ampere, por favor, ¿no? Claro que es un poco incompleta, pero así se definió al inicio, por favor, ¿no? Así se inició la parte esta de la ley de Ampere, por favor, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas en cambio? Vamos a poner aquí un cablecito, por favor. Tenemos una corriente I, por favor, una corriente I. Entonces, el señor Ampere dijo, ¿no? Que se puede calcular el campo magnético con esa expresión que él puso ahí, por favor, a su alrededor, por favor, ¿no? A su alrededor. Ya, entonces, claro, con todas las cosas que se necesitan, ¿no? Que tenemos aquí el vector B, tenemos el vector de L, todas esas cosas que usted vio alguna vez, por favor. Entonces, vamos a tratar también aquí nosotros de aclarar un poquito el asunto, por favor, ¿sí? Mire, esta cosa como el campo B y DL están casi en fase, por favor, están en fase mismo, por favor, ya se puede indicar lo siguiente, por favor, ¿no? Mire, yo esta cosa lo puedo abrir, por favor, lo puedo abrir y decir que esto es igual a B de L, ¿sí? Coseno de teta, por favor, ¿no? Tenemos U sub 0 y, por favor, ¿no? El campo magnético y DL están ahí en fase, por favor, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta cosa también se puede indicar porque coseno cero es 1, por favor, ¿no? Entonces, esta cosa me está quedando así, por favor, ¿no? Esta cosa me está quedando así. Mire, por favor, tenemos B
B de L, por favor, B de L. B de L es igual a U sub 0 y por favor, ¿no? ¿Sí? Entonces esta, como hacemos, tenemos que poner esta cosita acá y ya está, por favor, ¿no? Y ya está, por favor, ¿no? ¿Ya? ¿Y esta cosa qué es? El dl, no, esa integral de dl, como usted sabe, no es más que la parte de la circunferencia, por favor, ¿no? Bueno, para un radio, la circunferencia que tenemos aquí, por favor, ¿no? Ya, eso es lo que indica el dl, ya indicado en forma de esta cosa de S, de la integral, por favor, ¿no? Por lo que nosotros podemos esta cosa indicar así, por favor, ¿no? De que el campo magnético está ahí, por favor. El dl es igual a 2πr, porque esa es la expresión, por favor. Tenemos aquí U sub 0 y, por favor, ¿no? U sub 0 y se puede calcular tranquilamente el campo magnético, por favor. Mire, el campo magnético es igual a U sub 0 y sobre 2πr, por favor, 2πr, por favor. Esto también nos trae una pequeña, una gran consecuencia, por favor, ¿no? De que el campo magnético, mire, el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, mire, con esta y esta. No sé qué se sub-0, dos piedras, no sé, pero podemos nosotros formular esto. Tratemos de poner con alguna cosita de esas, por favor, ¿no? No le pusimos nada acá, también pongámosle así, por favor, ¿no? Ya, tenemos acá así, por favor, ¿no? Entonces estamos sacando ciertas conclusiones. Ya tenemos, mire, el campo magnético también es directamente proporcional a la corriente, por favor, ¿no? ¿Qué más podríamos indicar, por favor, ¿no? ¿Qué más podríamos indicar? No sé si nosotros podemos poner así, por favor, ¿no? Mire, yo voy a ponerlo así. Esta cosa poner con azul, por favor. ¿Qué estoy indicando, por favor? Mire, lo que yo he indicado es que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, por favor, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Trato de mirar. Digo, mire, el flujo magnético también es directamente proporcional al campo magnético. Entonces, esta lo voy a poner aquí, por favor, ¿no? Sí, esta cosa, el flujo magnético es directamente proporcional al campo magnético, por favor, ¿no? Entonces, esta es una relación bastante importante, por favor, ¿no? De la cual los científicos se valieron, por favor, ¿no? Pero fue por estas comparaciones que hicieron, mire, por favor. Claro, claro, esto es hecho por uno que esté desocupado, por favor, ¿no? ¿Cómo se va a estar haciendo semejante cosa, por favor? Ya aquí tenemos, mire, el flujo magnético es directamente proporcional al campo magnético. Luego, el campo magnético es directamente proporcional a la corriente. Y lo unió, por favor, ¿no? Y lo unió, por favor. Sí, pero aquí se saca una gran consecuencia, por favor. Entonces vamos a indicar aquí en consecuencia, por favor, ¿no? En consecuencia, el flujo magnético, por favor, ¿no? Mire, en consecuencia, el flujo magnético es directamente proporcional a la corriente. Entonces, esa es una gran conclusión que sacaron los científicos al inicio, por favor, ¿no? Al inicio del estudio de toda esa parte. O sea, de aquí parte toda la teoría para motores, para todo, por favor, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a nosotros ver este principio, por favor. Entonces, esa cosita, vamos a traer esta parte que nos interesa, esa cosita de rojo. Sí, mire, nosotros vamos a traer, sí, esta relación, la última, por favor, decir el flujo magnético, sí, es directamente proporcional a la corriente, es la que nos interesa, por favor, ¿no? O sea, hay una relación estrecha aquí, por favor, ¿no? Hay una relación estrecha, por favor, ¿no? Mire, si yo varío la corriente, mire, también varía el campo, o sea, el flujo magnético, por favor. O a su vez, en sentido contrario, si varía esta cosa, también varía acá, por favor. Es una relación
bastante estrecha, por favor, ¿no? Bastante estrecha, por favor, ¿no? Entonces, esto me permite escribir de alguna manera, así, por favor, mire, yo digo, así, por favor, si yo derivo así, por favor, esto también va a ser así, por favor, ¿no? También va a ser así, por favor, ¿no? Derivada del flujo magnético. Ya no voy a poner la B, sino solamente así, por favor. Entonces, esta cosa lo puedo poner así, por favor, ¿no? Ahí, por favor, y esto no sé que salga, por favor. Pero mire la relación que queda, ¿sí? Derivar el flujo magnético con respecto a la corriente, por favor. Entonces, eso sale, mire, de esta parte que nosotros tenemos ahí, por favor. Ya, entonces, eso se va a utilizar de alguna manera, por favor, ¿no? De alguna manera. Entonces, mire, en la relación, vamos a poner esto ya para atrás, por favor, ¿no? En la relación que nosotros tuvimos que ver hace unos instantes, por favor, de que la energía, por favor, ¿no? De que la energía que puso Faraday es igual a esto, por favor, ¿no? Es el signo de lento, esa cosa lo van a ver ustedes después, por favor, ¿no? Esto es, así lo puso Faraday, por favor, ¿no? Así, por favor, ¿ya? Entonces, pero mediante esta expresión que nosotros acabamos de ver, las derivadas del flujo sobre DI, porque hay ese cambio proporcional, por favor, alguien asimismo puso la siguiente, alguien puso la siguiente, el siguiente paso, ¿no? Voy a poner acá, como tenemos pantalla, por favor, puso así, por favor, tenemos ahí, ya, así, y puso de esta manera, por favor, y puso de esta manera. Sí, digo, si yo derivo, si yo pongo así esta derivada de y, no me pasa nada porque es uno, por favor, ¿no? Sí, pero la magia está es en combinarlo, por favor, ¿no? Ahí estaba la magia, por favor, de algo tan sencillo, por favor, ¿no? Sí, entonces vamos a poner aquí, por favor, esto lo escribió de esta manera, por favor, ¿no? Mire, derivada de flujo, esta le puso con DI, por favor, y esta cosa le puso así, DI, DT, por favor, ¿no? DI, DT, por favor, ¿no? ¿Sí? DI, DT, ¿ya? Entonces, mire, por favor, esta relación que se puede, que nosotros intuíamos, mire, por favor, la derivada del flujo con respecto a I, lo tengo aquí, por favor, derivada del flujo con respecto a DI, por favor. Entonces, esto es lo que llamaron después, por favor, L, por favor, ¿no? L. Sí, se conoce como autoinductancia, por favor, ¿no? Mire cómo es la definición. Esto se conoce como autoinductancia, autoinductancia. Autoinductancia y viene en Henrys, por favor. Autoinductancia viene en Henrys, en Henry, por favor, ¿no? Este procedimiento también lo hizo Faraday, por favor, ¿no? O sea, no es que, o sea, también lo hizo, por favor, ¿no? Algo parecido también lo hizo José Henry, por favor, en Estados Unidos, pero en esa época no se comunicaban, por favor. Entonces, por eso llevan esos nombres, por favor, ¿no? Ya, entonces mire, es como así, esta relación queda, por favor, así, por favor, ¿no? Tenemos este es igual a L derivada de I de T, por favor. Sí, es una relación ampliamente conocida por nosotros, por favor, ¿no? Ya. Entonces, pero yo tengo que esto ponerlo en un circuito un poco más elegante, ¿no? Porque aquí no entiendo, pues, qué será, por favor, ¿no? Mira, aquí no sé qué sea, sinceramente no sé qué sea. Esto no sé, pues, por favor, o sea, algo que yo pueda usarlo, por favor, ¿no? Algo que yo pueda usarlo, ¿sí? Entonces, esta forma sí lo permite escribir, por favor, ¿no? Sí lo permite escribir esta relación, ¿sí? Sí, esta cosa sí se puede interpretar en un circuito de una manera fácil, por favor, ¿no? De una manera fácil. Entonces, la forma como se pone es así, por favor, ¿no?
mire, tengo aquí la tensión, por favor, ¿no? Tengo aquí la tensión. O sea, no, tengo aquí un poco de bobinas, por favor, un poco de bobinas, ¿sí? Pongo aquí esta cosa ya no le vamos a llamar E, sino le vamos a llamar BT, por favor, ¿no? BT tensión, por favor, ¿no? Ahí, por favor, BT, por favor. Y aquí, por favor, vamos a poner la corriente. O sea, tiene que aparecer el circuito de alguna manera, por favor, ¿no? Sí, tiene que aparecer el circuito de alguna manera. Y en la parte de la bobina, por favor, ¿no? Aquí tengo o sea, tengo el flujo, o sea, tengo el flujo ahí que aparece, por favor. Tengo el flujo que aparece allí, por favor. Entonces, esta es la parte que nosotros vamos a tratar de ver, por favor, ¿no? Tratar de ver, por favor, ¿no? Entonces, hemos establecido, por favor, ¿no? Hemos establecido ya la ecuación y también el circuito para nuestro análisis, que va a ser fácil, por favor. Esto ya tranquilamente se puede analizar de alguna manera, por favor, ¿no? No le puse flujo nada más, por favor, ¿no? No le puse flujo magnético. Aquí está. Aquí tengo el flujo magnético, por favor, que enrocha a la bobina, por favor, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de, claro, o sea, esto tiene que cumplir lo que nosotros hemos visto, por favor, ¿no? O sea, si tengo aquí tengo una tensión, por favor, ¿no? O sea, un circuito formal, por favor, ¿no? Aquí tengo una tensión y aquí, claro, tiene que aparecer L, pues, por favor, ¿no? Sí, L de I con respecto al tiempo, por favor. Mire cómo aparece el circuito, por favor. Entonces vamos a definir lo que es L nada más, la autoinductancia, por favor, ¿no? Entonces pongo, por favor, L es conocido como la autoinductancia. Autoinductancia, ¿sí? Entonces voy a poner, por favor, ¿no? La parte que está casi en todos los textos, por favor, ¿no? Dice relaciona la tensión inducida, relaciona la tensión inducida en una bobina, inducida en una bobina, ¿sí? Para una corriente, para una corriente variable en el tiempo, en la misma bobina, en la misma bobina. Entonces, repito, por favor, dice, la inductancia relaciona la tensión inducida en una bobina para una corriente variable en el tiempo, ¿sí? Esto es E, por favor, ¿no? Para una corriente variable en el tiempo en la misma bobina, por favor. Entonces, eso es lo que indica la parte de esta deducción, por favor, de L, que para nosotros, claro, esto nosotros podríamos mirar así, no olvidemos, por favor, es igual a L de I de T, por favor. L de I de T, eso queda ya indicado, por favor, ¿no? Ya, entonces, vamos a tratar de usar este concepto, por favor, ¿no? Queda ya definida, por favor, la bobina con su respectiva L y las bobinas N, todas esas cosas, por favor. Entonces, alguien sugirió a sí mismo, por favor, ¿no? Alguien sugirió a sí mismo y se dio cuenta, así, por favor, ¿no? Dijo, no, mire, yo tengo una bobina acá, por favor, una bobinita ahí, una bobina acá. Y puso otra bobina, pero juntitas, por favor, ¿no? Puso otra bobina juntitas ahí, por favor, ¿no? Ya, entonces, a esta tenemos como una tensión BT1
Y de aquí tiene que salir la corriente I1T, por favor, ¿no? Sí, aquí tenemos un número de vueltas de la bobina, llamémosle N1. Acá también va a haber un número de vueltas de la bobina 2, por favor, ¿no? De la bobina 2. Sí, entonces vamos a tratar de ver qué está pasando aquí, pues por favor, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se puede o no se puede poner, por favor, no? ¿Se puede o no se puede poner alguna? El problema, no sé, ¿no? O sea, lo que yo indico es lo siguiente, por favor, razonamientos, por favor, ¿no? Que si yo tengo aquí una tensión, o sea, mire, solamente está conectada aquí, por favor, vamos a está conectada así B1. Este es B1T, por favor. Si pongo las dos bobinas juntas, aquí tengo una tensión BT, por favor. Ponle B2. Si aparece, por favor, ¿no? Aparece, sí, aparece, por favor, una tensión 2, por favor. O sea, sin ningún tipo, o sea, la única bobina que está energizada es la bobina 1. Tengo solamente la tensión B1, pero mágicamente aparece también energizada la bobina número 2, por favor. ¿Estamos, por favor? Entonces, eso es lo que se conoce, por favor, circuito acoplado magnéticamente, por favor. O sea, no están unidos los circuitos, pero no están unidos. Hay un cierto criterio nada más, por favor, en la unión. Están, pero aquí están casi separados, por favor, casi separados. Ya, esto se conoce como circuito, ¿no? Acoplamiento magnético, por favor, acoplamiento magnético, por favor. Ya, entonces, claro, no solamente aquí con estas dos bobinas, por favor. Y estamos viendo ya es el nacimiento de los transformadores, por favor. Sí, el BID, esta es en su fase primaria, por favor, ¿no? Ya, si tengo B1, tranquilamente puedo tener B2, por favor, ¿no? Y esta cosa funciona en ambos sentidos, no es solamente así, por favor, ¿no? Ya, o sea, supongamos que yo ya esta cosa la voy a borrar, por favor, esta cosita la voy a borrar acá, por favor. Sí, entonces digo, no, yo tengo B2 ahí, por favor. Vamos a poner aquí. Ahora tengo B2, por favor, aquí. Tengo B2. Sí, pero extrañamente también tengo en B1, por favor. Entonces, este dispositivo que, así es el transformador, dos bobinas, por favor, puestas uno frente al otro, funciona en los dos sentidos, por favor. No es que es solamente que pongo la tensión en un lado y el otro me sale y ahí se va. No, no, no. Puedo poner la tensión en cualquiera de los lados y al otro lado tengo energía, por favor. Tengo energía. Ya, entonces esa era la parte que se quería indicar, por favor, ¿no? Que se quería indicar. Ya, entonces, ¿qué más? Algo más de ecuación se puede poner aquí, por favor, ¿no? Entonces, vamos a poner simplemente, van a aparecer unos nombres extraños, por favor. Voy a poner aquí esta cosa acá. Vamos a usar esta misma, por favor, ¿no? Entonces, vamos a poner indicando que está energizada la primera parte, por favor. Está energizada esta nomás, por favor. Está energizada esta cosa, por favor. Ya, eso está energizado, por favor. Así la tensión B1. Eso está energizado, por favor. Entonces, de alguna manera, por favor, ¿no? De alguna manera yo tengo que tratar, por favor. O sea, hay ciertas reglas, por favor. O sea, no sé cómo se pone aquí la corriente, por favor. O sea, en el 2, por favor. No sé cómo se pone la corriente. Si yo tengo tranquilamente aquí en la parte esta de del transformador 1, no, en la bobina 1 tengo I1, pero en la 2 no sé cómo ponerlo, por favor, ¿no? Sí, no sé cómo ponerlo, por favor, ¿no? Sí, entonces eso lo veremos después, por favor, cuando hagamos ya la parte de cómo mismo funciona esa cosa llamada transformador, por favor. Ahí vamos a ver claramente aplicando algún tipo de una ley eléctrica para dónde mismo va la corriente en el transformador, o sea, en la bobina segunda, por favor, ¿no?
Ya, entonces yo creo que con esto estaríamos bastante indicando que qué es lo que es el acoplamiento magnético, por favor. Pues vamos a tratar de ir un poquito más, por favor, ¿no? Aquí mismo yo puedo indicar lo siguiente, por favor. Mire, pero cómo, o sea, y por qué se acopla, ese es el otro dato. Yo sé, hablé mucho, no sé, y cantinflas, no dije nada, por favor, ¿no? ¿Por qué se acopla, por favor? Es la parte que no entiendo, por favor, ¿no? Entonces vamos a indicar lo siguiente. Aquí en la bobina 1 se forman unos campos magnéticos, por favor. Unos campos magnéticos, por favor. Ya, entonces, mire, solo en la bobina 1 se forman campos magnéticos. Claro, le puse un poco separado, pero también ese campo magnético lo abraza a la bobina 2, por favor. Mire, a la bobina 2. Ahí se produce el acoplamiento magnético, por favor. Tengo un campo magnético, podríamos indicar el que está en la bobina 1, sí, lo podría indicar 1,1, por favor, ¿no? 1,1. Y la que va a la bobina 2 podría ser un flujo, no, nunca, sino un flujo magnético 2,1, llamémosle, por favor. 2,1, así, por favor. ¿Ya? Entonces, mire, voy a intentar sacar una ecuación, por favor, ¿no? Entonces, dentro, ¿sí? Dentro de la bobina 1, ¿sí? Dentro de la bobina 1, ¿sí? En la bobina 1 yo tengo oficialmente solo un campo magnético, por favor. Sí, mire, en la bobina 1 tengo solamente, claro, es el campo magnético total, ¿no? Pero lo voy a llamar campo, o no, flujo magnético 1 nada más, por favor. Pero ese flujo magnético 1, yo digo, tiene que cubrir a la bobina 1 y también tiene que cubrir a la bobina 2, por favor. Ese es el objetivo y toda máquina tiene que hacer eso, por favor. Tiene que hacer eso. Ya, entonces hay una serie de técnicas, por favor, ¿no? Para indicar, por favor, ¿no? Sí, para indicar, sí, que todo el campo magnético, o sea, el campo magnético que cubre a la bobina, no, el flujo magnético que cubre a la bobina 1 es aproximadamente cero, por favor, ¿no? O sea, toda la parte del flujo magnético que se produce en 1, por favor, ¿no? Vamos a poner todo el flujo magnético que tengo en la bobina 1 tiene que ser aproximadamente igual al flujo magnético que pasa a la bobina 2, por favor. Entonces, solo ahí se produce el acoplamiento magnético, por favor, ¿no? Solo ahí se produce el acoplamiento magnético. Ya, entonces, creo que nosotros vamos a tratar o sea, esto, como digo, lo van a ver ustedes un poquito con más detalle en la parte de teoría electromagnética 1, por favor, ¿no? Ya, entonces ahí van a ver la ley de Lenz, todas esas cosas, por favor, ¿no? Pero hay que dar siempre un comienzo, por favor, de cómo y por qué se producen estos datos, por favor, ¿no? Entonces vamos a tratar, por favor, ¿no? Vamos a tratar de ver lo que es en sí el acoplamiento magnético, por favor. Hay unas reglas, por favor, ¿no? O sea, para que esto se cumpla, tiene que producirse ciertos efectos, por favor. Entonces voy a poner esta cosa acá. Digo, esta cosa no me interesa ya, no sé qué hablé. Vamos a indicar lo que es el acoplamiento magnético, por favor, ¿no? Entonces voy a poner aquí, por favor, mire, el acoplamiento magnético. Voy a poner acá, por favor, ¿no? Tengo el acoplamiento. Sí. Mire, el acoplamiento magnético, voy a poner acá, por favor, puede ser, con estos términos, ¿no? Sí. Puede ser, voy a poner aquí, fuerte, por favor, ¿no? Puede ser fuerte, puede ser débil y también no existir, por favor, no, no existir.
Sí, mire, o sea, este acoplamiento que nosotros tenemos aquí, este acoplamiento, o sea, puede tener tres cosas vitales, por favor. ¿No? Puede ser fuerte, por favor. ¿No? Puede ser débil, por favor. ¿No? O no existir, por favor. ¿No? O no existir. ¿Ya? Entonces, bueno, debe haber alguna cosa, por favor, ¿no? Para que podamos hablar esto, por favor, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto depende, por favor, ¿sí? Depende, vamos a indicar con azul, pongámonos azul. O sea, esto, esas tres cosas, depende, por favor, ¿no? Vamos a poner estas cosas, depende, por favor, ¿no? Sí, depende. Ya, depende. Sí, no sé de nomás de qué nomás dependerá, por favor, ¿no? Depende, por favor, ¿no? Sí. Salen las informaciones ahí. Ya, entonces vamos a poner, por favor, ¿no? Esta palabra depende, voy a poner acá, por favor, para tratar de, o sea, voy a escribir aquí, ¿no? Depende. Sí, depende, por favor, de algunos factores, por favor, ¿no? Ya, entonces la primera, por favor, ¿no? Depende, ¿sí? Del medio, por favor, ¿no? Depende del medio, ¿sí? En el cual se realiza el acoplamiento. El acoplamiento, sí. Mire, dice, depende del medio en el cual se realiza el acoplamiento. Eso está un poco misterioso, por favor. O sea, eso me dice que esta cosita que tengo aquí, por favor, voy a poner con verde, por favor, el medio. O sea, aquí tiene que haber un medio, por favor, ¿no? Un medio. El medio puede ser aire, puede ser alguna otra cosa, por favor. Depende de eso, por favor, ¿no? Depende de eso. Eso ya me da alguna sospecha, por favor, ¿no? O sea, algo debe estar ahí, alguna cosa, un medio, por favor, ¿no? Un medio, por favor. ¿No? Si no, no se produce bien el acoplamiento, por favor, ¿no? También me dice, por favor, voy a poner acá, también me dice de la distancia, por favor, de la distancia. Aquí puse, Dios mío, parecía que era vaso. Bueno, ya. Depende de la distancia. Voy a poner de la distancia entre los ejes de las bobinas. También, por favor, también. Eso también dice, por favor, de los ejes de las bobinas. O sea, voy a poner con esta parte, con esta, por favor. O sea, los ejes de las bobinas, por favor, este eje, con este eje, por favor, tienen que estar casi unidos, no tan unidos, pero casi unidos, por favor. La distancia, o sea, es importante que esta distancia no esté demasiado lejos, por favor, sino a una cierta distancia prudente para que se produzca el fenómeno, por favor, ¿no? Ya, es lo que nos indica, por favor. ¿Qué más, por favor? ¿No? ¿Qué más? La tercera, hay otro índice más, por favor. Dice 3, ¿sí? Orientación de los ejes. Depende de la orientación, por favor. Depende de la orientación de los ejes de las bobinas. ¿Sí? No pueden estar inclinados los ejes, por favor. Sí, los ejes aquí la topocuestión, pero los dos tienen que estar verticales, por favor. ¿No? Si hay una ligera inclinación, por favor, hay serios problemas para que se acoplen, por favor. ¿No? ¿Ya? Esa es la parte que nosotros estamos viendo, por favor. Pues vamos a analizar, por favor, ¿no? Vamos a analizar la primera que no lo entiendo muy bien, por favor, ¿no? Que dice es el medio, por favor, ¿no? El medio.
Si no sé qué medio será, pues por favor, la verdad no sé. El medio en el cual se realiza el acoplamiento, por favor. Ya, pues vamos a tratar de hacer aquí, así mismo, por favor. Vamos a dejar por segmento esta cosa, no sé qué dije, por favor. ¿No? Entonces pongamos la primera medio, por favor. ¿No? ¿Qué es el medio? ¿Cómo podemos analizarlo de alguna manera, por favor? De alguna manera. Entonces alguien hizo esta pequeña explicación, por favor, para entender lo que es el medio, por favor. ¿No? Entonces dijo, mira, aquí yo voy a poner dos mundos, por favor. ¿No? El circuito eléctrico. Y extrañamente le digo, no pongo circuito magnético. O sea, ¿hay circuito magnético? Creo que sí hay, por favor. ¿No? Claro, eso van a ver ustedes en teoría electromagnética, por favor. O sea, hay circuito eléctrico, debe haber circuito magnético, por favor. Pero lo vamos a ver, por favor. ¿No? Pero lo vamos a ver. O sea, tiene que salir de alguna conclusión científica, por favor. ¿No? ¿Ya? Entonces, mire, por favor, mire en la parte de la corriente eléctrica. Sí, la corriente eléctrica, nosotros habíamos visto esto, por favor, ¿no? Habíamos visto que viene la corriente de no sé dónde, tenemos aquí la resistencia y tenemos aquí una tensión, y la tensión es igual a I por R, por favor, ¿no? Eso es, por favor, la corriente eléctrica, por favor, ¿no? La corriente eléctrica es eso, por favor. Sí, ¿qué más, por favor? Ah, el circuito magnético, eso sí, lo entiendo, por favor, ¿no? Vamos a tratar de visualizar, por favor, ¿no? Vamos a tratar de visualizar, por favor, ¿no? Sí, resulta que el circuito magnético también se puede poner como una especie de on, por favor, ¿no? Vamos a poner aquí, por favor, ¿no? Mire, voy a poner aquí, así, por favor, ¿no? Así aquí, así. Sí, en vez de corriente voy a poner flujo magnético, así, por favor. Flujo magnético, por favor, ¿no? Flujo magnético, ¿sí? Bueno, debe haber también algo que se oponga al flujo magnético, porque en el circuito eléctrico la resistencia se opone al paso de la corriente, por favor, ¿no? Entonces, por sentido común, si yo quiero conducir el flujo magnético por no sé dónde, por favor, bueno, no ha de ser un mundo perfecto, debe haber alguien que diga, oye, no quiero que pases por aquí. Entonces, eso se conoce como R, por favor, se conoce como R, ¿sí? Y también aparece una tensión, por favor, ¿no? Esa tensión, como ustedes van a ver después, se conoce fuerza magnetomotriz, por favor. Pero es lo mismo, mire, por favor, ¿no? Pero es lo mismo, por favor. Entonces, sí parece que está concordando. La fuerza magnetomotriz no es más que el flujo magnético que circula por el Claro, debe ser un material, pues, por favor, ¿no? Sí, que circula por un material y por esta R, por favor, ¿no? Esto se conoce como reluctancia magnética, por favor, ¿no? Entonces voy a poner los nombres, por favor, porque esta FM se conoce como fuerza magnetomotriz. Fuerza magnetomotriz. Ya se conoce como fuerza magnetomotriz. Esta cosa se conoce como flujo magnético, flujo magnético, y esta R, así R, está un poco mal, está un poco horrible esa cosa. Vamos a borrarlo porque hay que tratar de hacer bien, por favor. Vamos a ver esta tontera como hizo. No surgió esto, vamos a ver. Ya surgió. Entonces vamos a ponerlo bien, por favor. Vamos a ponerlo bien. Esta R, por favor. Esta R, ¿sí? Es así, por favor. Se conoce como reluctancia magnética. Reluctancia magnética. Se opone al paso del flujo magnético como en la resistencia, por favor. Ya, entonces, mire, vamos a relacionar, pero todavía no sabemos nada del circuito magnético, pero si yo pongo así, quiere decir que hay que conducir el flujo magnético por algún medio, por favor, ¿no?
y aparece una fuerza, o sea, no aparece algo que dice, no, no quiero que pase por aquí. Eso es la resistencia, pero para el magnetismo, por favor. Entonces, vamos acá siguiendo con el análisis, por favor, ¿no? Entonces, adentrémonos ahora en la parte esta de la, de, del circuito eléctrico, por favor, ¿no? Del circuito eléctrico. Ya, ¿qué más podríamos decir en el circuito eléctrico? Sí, parece que la resistencia que tenemos ahí es algo fijo, por favor. No sé, vamos a indicar, por favor. La parte de este cablecito que puse ahí, por favor, mire el cablecito que puse ahí, lo voy a abrir un poquito, por favor, ¿no? Y lo abro de esta manera, pero ya con todo, ¿no? O sea, el cable, recuerde que es así. Ah, chus, era de poner con... Claro, recuerde que el cable si lo cortamos, no cortamos, si lo vamos a abrir, no, así. Es así, por favor, ¿no? Esa parte tenemos así, ya, entonces esta cosita es... Aquí hay una cosita, o sea, hay un... O sea, es una especie de tubo, ¿no? Si ustedes miran el cable, es una especie de tubo. Claro que chiquitito la parte esta del área, por favor. Pero es un tubo, por favor, ¿no? Es un tubo. Entonces vamos a indicar que por aquí pasa la corriente que nosotros estamos indicando, por favor. Por aquí pasa la corriente, por favor, ¿no? Ya, entonces aquí debe estar pues la corriente, la resistencia R. Debe estar, por favor, ahí, por favor. ¿Ya? ¿Qué más, por favor? No? Nosotros, si ponemos eso del dibujo, vamos a indicar que hay ciertas variables, por favor. Por ejemplo, el cable tiene una longitud, por favor. Mire, el cable tiene una longitud. ¿Sí? El cable tiene una longitud. También tiene una área, por favor, ¿no? Una área. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mire, ya ustedes lo van a demostrar si bien alguna vez, por favor. ¿Sí? La resistencia, por favor, ¿no? La resistencia del cable, por favor, es una relación de la longitud por área y esta se conoce como resistividad del material, por favor. Se conoce como resistividad del material. ¿Sí? Entonces, mira, hay una forma de calcular ya la resistencia del cable. Depende, por favor, mire, depende. ¿De qué depende? O sea, la resistividad del material ya viene dado, si es oro, plata, aluminio, cobre, lo que sea, por favor, ¿no? Y depende también de la longitud y también del área, por favor, ¿no? ¿Sí? Entonces, no entiendo muy bien esta parte de la resistividad. ¿Qué mismo es, por favor? Entonces, pongámoslo muy bien, por favor, pongámoslo muy bien porque no lo entiendo, por favor, ¿no? Entonces aquí voy a poner, mejor que pongámosle con azul, por favor. La resistividad, ¿qué es, por favor? Es la medida de oposición que presenta, que presenta el material, que presenta el material al paso de la corriente eléctrica. Entonces, mire, recién sabemos, por favor, que en la resistencia está metido esa cosa que se conoce como resistividad, por favor. Esa es la medida, ¿sí? Para indicar a ver qué tanto permite que pase la corriente eléctrica, por favor. Ya, ¿qué más? Vamos a terminar el circuito eléctrico ahí, por favor. Ya, entonces, a través de Rho, por favor, ¿no? A través de la resistividad, por favor, ¿no? Esta es la resistividad, ¿sí? Entonces se puede indicar lo siguiente, por favor, ¿no? Se puede indicar lo siguiente. Vamos por acá, por favor. Vamos a poner acá. Vamos, mandémosle a otro mundo, por favor.
poner por otro punto ahí. Vamos a poner material ahí, por favor. ¿Dónde está? Voy a poner aquí, por favor, ¿no? Material. Entonces el material, por favor, ¿no? El material. Sí, el material, como hemos indicado, por favor, está definido por lo que se conoce la resistividad, por favor. Esta es la resistividad, por favor. Ahí, la resistividad. Si la resistividad es muy baja, vamos a poner muy baja. La resistividad es muy baja, ¿sí? Eso es muy bueno, por favor. Si la resistividad es muy baja, ¿sí? Vamos a poner débil oposición, débil oposición al paso de la corriente eléctrica. O sea, eso es lo que nos interesa, por favor. O sea, tenemos que tengamos cables que no tengan ningún tipo de resistencia al paso de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son esos, por favor? Mire, en su primera... Sí, pero estamos hablando de los normales, por favor, o sea, de lo que existe, sin ningún cambio. Tenemos el oro, tenemos la plata, luego sigue el aluminio, luego el cobre, por favor, ¿no? Estos tienen una resistividad muy baja, por favor, ¿no? Por lo tanto, estos casi reciben poca resistencia al paso de la corriente eléctrica, por favor. ¿Sí? Claro, ¿por qué digo que esto es de la vida normal? El oro no puedo cambiar, el oro está en la naturaleza así, la plata está así, el aluminio, claro, lo construyen y el cobre no. ¿Por qué decimos otro, por favor, otra cosa? Porque hay los famosos superconductores, por favor. Usted habrá escuchado, por favor, ¿no? Superconductores, por favor. Entonces el hombre tiene que hacer alguna cosa, por favor, no sé, poner hidrógeno líquido, el mercurio, no sé, un poco de cosas. Hay una serie de cosas que está inventando el hombre para tratar de que la resistencia sea casi nula, por favor. Pues mire, nosotros no estamos viendo nada de esa cosa, sino la parte formal, normal, oro, plata, aluminio y cobre. ¿Sí? Esos son los que se utilizan, por favor, ¿no? Para el transporte de la corriente eléctrica, los cables, por favor, ¿no? En la vida real que se utiliza es el aluminio y el cobre, por favor, ¿no? Indistintamente, por favor, ¿no? O sea, para los edificios, por ejemplo, en la parte interna se pone todos los cables que sean de cobre, por favor, ¿no? Para la parte esta del tendido eléctrico, tiene que ser de aluminio, por favor, ¿no? De aluminio. Sí, así, por favor. Oro y plata, bueno, en cambio, así se utilizan, pero para circuitos, en las naves espaciales. Por eso son carísimos esos aparatos, por favor, ¿no? Como tienen que durar en el espacio bajo ciertas circunstancias, no tienen que dañarse, por favor, ¿no? Ya, entonces, esos, mire, por favor, hemos aprendido lo que es el concepto de la resistividad muy baja, por favor, ¿no? Sí, pero también hay otros, por favor, ¿no? También hay otros. Tratemos de poner un poco más acá, por favor. Bajemos un poco más ahí. Tenemos la parte, bueno, voy a poner un poquito, voy a dejar un espacio acá, por favor. Y voy a poner acá, que son los famosos aisladores, por favor. Entonces, voy a poner acá, muy alto. Basta. Está escribiendo ese chueco, por favor. Ya, entonces vamos a poner aquí. Esto sigue acá también, por favor. Vamos a poner aquí, muy alto, por favor, ¿no? Muy alto. ¿Sí? O sea, tienen una resistividad muy alta, por favor, ¿no? Entonces, vamos a indicar, si cuando la resistividad es muy alta, no permiten, tenemos, oh Dios mío, todo con azul, pues por favor, ¿no? Dice, no permiten el paso fácil de la corriente eléctrica, por favor, de la
corriente eléctrica. O sea, no permiten el paso fácil, por favor, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos materiales, por favor, no? Mire, la porcelana, por favor, ¿no? La porcelana, el caucho, por favor, ¿no? El caucho, ¿cuál más? La mica, por favor, ¿no? La mica. Eso no permiten que pase fácilmente la corriente, por favor, ¿no? Por eso los electricistas, o usted cuando trabaje, tiene que usar un tipo de guante para un trabajo determinado, por favor, ¿no? Sí, porque puede ser que se le coja la corriente. Entonces, con esos guantes, usted se protege, por favor, ¿no? Se protege, ¿sí? Entonces, esos son, mire, por favor, la parte esta de lo que existe en la naturaleza. O sea, esta cosa existe, no puede ser nada, por favor, ¿no? Sí. También la madera seca, por favor, ¿no? La madera seca también es de alta resistividad, no permite el paso fácil de la corriente eléctrica, por favor, ¿no? Ya, entonces, dentro de, o sea, en la mitad existe los famosos semiconductores, por favor, ¿no? Estos son los famosos semiconductores. Vamos con esto. Los famosos semiconductores. Semiconductores, sí, semiconductores. Ya. Entonces, estos tienen una resistividad, este, una resistividad manejable, por favor, manejable. Manejable. El hombre lo puede manejar, por favor. ¿Sí? Entonces habrá usted escuchado esa palabra germanio y silicio, por favor, ¿no? Germanio y silicio. Toda la parte de electrónica 1, sí, y electrónica 2, por favor, es en base al estudio de los semiconductores, por favor. Sí, entonces esto el hombre sí lo maneja, sí lo altera, por favor. El silicio es o sea, el silicio es lo que está en estado virgen, es un aislante, por favor, ¿no? Hay silicio. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre coge ese silicio, por favor, y lo pone, o sea, por favor, dentro de su ADN, unas ciertas sustancias, por favor, ¿no? Y esto es un semiconductor, por favor. Claro, eso hay que calcularlo, por favor, hay que calcularlo. Cada área cuánto va de ese determinado. O sea, se pone otra sustancia química, por favor, y el hombre lo convierte en un semiconductor, por favor. Pues algo regulable. O sea, no es tan bajo ni tan alto. O sea, algo regulable, por favor. Algo regulable. ¿Ya? Entonces, mire la parte esta de la importancia de saber el concepto de la resistividad, por favor, ¿no? De la resistividad. Bueno, si yo estoy comparando la parte del circuito eléctrico con el circuito magnético, algo de eso debe haber aquí también, el circuito magnético, por favor, ¿no? Bueno, eso es algo obvio, ¿no? O sea, que si yo puse esta cosa, algo de eso debe haber, por favor, algo de eso debe haber, por favor, ¿no? Sí, algo de eso debe haber, por favor, ¿no? Entonces, mire, voy a tratar de poner físicamente lo siguiente, por favor. Voy a poner físicamente lo siguiente con el flujo magnético, por favor, ¿no? Mire, yo tengo, por favor, ¿no? Yo tengo aquí ¿cómo es esa bobina de la bicicleta o de los carros, ¿no? Así más o menos ahí, ¿no? Ahí, por favor, ahí. Ya, ¿qué más, por favor, no? Entonces, ese es un material, por favor, ¿no? Es un material, por favor, ¿no? Después vamos a ver qué es el tipo de materiales, por favor. Ese es un material, por favor, en donde yo voy a poner esto, por favor, la bobina 1, por favor, mire. La bobina lo voy a poner acá. Pero tengo que envolverle bonito, a eso me refería, por favor. Todavía no sé cómo se pone en la segunda. Tengo que envolverlo bonito, por favor, ¿no? ¿Sí?
Entonces, de alguna manera, por acá, oh Dios mío, de alguna manera viene la corriente a la bobina, por favor, mire. ¿Ya? De alguna manera viene la, pongámosla aquí, por favor, esta. Mire la corriente y de alguna manera está energizado, por favor. Mire, la corriente viene ahí de alguna manera, por favor, ¿no? Y aquí tengo un número de vueltas también, por favor. Tengo el número de vueltas. ¿Ya? ¿Qué más tengo, por favor? ¿No? ¿Qué más tengo ahí? Aquí yo tengo, mire, la fuerza magnetomotriz, por favor. Ya tengo la fuerza magnetomotriz, por favor. Entonces, mire cómo va la corriente, por favor, ¿no? Ahí va la corriente por acá, viaja por acá, hasta está por acá, por favor, ¿no? En todos los lazos tiene que haber el mismo sentido de la corriente. Y por la ley de la mano derecha, por favor, ¿no? O sea, figuremos, por favor, ¿no? Que cojamos ese cable que está pasando, ¿sí? Con la corriente. Claro, usted sabe la ley de la mano derecha, por favor, ¿no? El dedo pulgar me indica el sentido de la corriente. Sí, el dedo pulgar me indica el sentido de la corriente. Y los 4 dedos me indican el sentido del flujo, por favor. El sentido del flujo magnético. Mire, entonces voy a poner aquí. Voy a poner. No sé si no pongámosle este mejor. Ya. Mire, entonces el flujo magnético, por favor, viene así, por favor. Este es el flujo magnético, por favor, ¿no? Por la ley de la mano derecha. Y sigue toda esta cosa, por favor. Sigue toda esta cosa. Ahí, por favor. Es el flujo, el recorrido del flujo magnético, por favor. ¿Ya? Entonces, allí, mire, el flujo magnético no se pierde nada. Es como una tubería de agua, por favor, ¿no? Lo utilizo hasta la última gota, por favor. ¿Ya? Entonces, esa boya que tengo ahí, por favor, es de algún material, por favor, ¿no? Es de algún material que algún día lo veremos, por favor, ¿no? Y ustedes ya lo saben, por favor, cómo se llama esa cosa. Lo han visto en motor, lo han visto. Se llama el núcleo, por favor, ¿no? No sé de qué material será, pero así lo conoce, por favor. Núcleo, por favor, ¿no? Entonces, el flujo magnético hay que conducirlo a través de un material llamado núcleo, por favor. Si no, se pierde el flujo magnético, por favor, ¿no? ¿Ya? Entonces, mire, ahí no se pierde nada, ¿sí? Entonces, el medio es ese material llamado núcleo, por favor, ¿no? Sí, claro. Otra cosa es el aire, por favor, ¿no? Yo digo, mire, ¿sabe qué? Esa cosita lo pongo así, por favor, ¿no? Mire, lo pongo así en el aire. Ahí, por favor. Tengo lo mismo también, ¿no? Corriente, tengo la fuerza magnetomotriz, pero el flujo magnético que tengo aquí, por favor, sí, es así, ¿no? Lo magnético. Pero se pierde vos, por favor, en el aire, por favor. El aire es un medio también, por favor, ¿no? Entonces aquí yo estoy perdiendo, por favor. Pierdo flujo magnético, por favor. Entonces no me conviene, por favor, enviar o poner la bobina en el aire, por favor. ¿Sí? Entonces es mucho mejor ponerlo en un núcleo, por favor, ¿no? En un núcleo. Entonces ya vamos viendo por qué aparecen esos famosos núcleos, por favor, ¿no? Entonces, tengamos esa cosa ahí, por favor. Ya estamos ahí, por favor. Entonces, esta cosa debe ser alguna forma de que nos indique, ya tengo el flujo magnético, la fuerza, tengo el flujo magnético, esa reluctancia, no sé qué cosa es, por favor. Pues mire, también el flujo magnético que está en verde, no es que pasa chévere, no es que pasa de alivio. Hay algo que le dice, oye, tú no pasas por acá. No, yo me opongo a que pases. Eso se conoce como reluctancia y ustedes lo van a definir, por favor. No, si cuando tome la teoría, la reluctancia magnética o la resistencia
¿sí? O la resistencia al paso del flujo magnético viene dado de la siguiente manera, por favor, ¿no? La longitud, esta que se conoce como la permeabilidad, y por el área, por favor, ¿no? Por el área. Si no sé qué cosa es esto. Vamos a indicar, por favor, ¿no? Vamos a indicar. Mire, la longitud es... bueno, con el verde va, la longitud, por favor. La longitud es este, el promedio, por favor, ¿no? Comienzo en este punto, digo A, por favor, ¿no? Mido todo lo que tenga la circunferencia y llego acá mismo, por favor. 2 puntos ahí. Es este. La medición promedia, por favor. Sí, esto es L, por favor. Sí, entonces pongamos esta cosa acá, por favor. Esto era, no sé. Bueno, no cogió bien esa cosa. Entonces, mire, ya entendemos, por favor, el L, por favor, ¿no? El L es este, por favor, ¿no? La longitud que tengo desde A, ¿sí? Y aquí mismo está IB, pues por favor, ¿no? Ahí mismo está IB. O sea, la longitud que comienzo en A, ¿sí? Y llego al B mismo, pero está ahí mismo ese punto, por favor. Esa es la longitud. Es cerrada, por favor, ¿no? Es cerrada la longitud, por favor. ¿Ya? Entonces, y la otra, esa cosa, por favor, ¿no? La parte del área. Si yo soy capaz, o sea si soy cortable y ver, el área es esto que tengo aquí, por favor. El área, por favor. Esto es el área, por favor. Mire, el área que tengo ahí, por favor, ¿no? El área de, o sea, cortándolo, por favor, ¿no? Miro el área, por favor, ¿no? Y también esa U, que no lo entiendo, pues, pero usted sí lo sabe, por favor. Sí, voy a ponerlo acá. Es del material, por favor. Se conoce, como usted sabe, la permeabilidad del material. La permeabilidad del material. Se conoce como una nada más, por favor, ¿no? Del aire es U sub 0, por favor, ¿no? Este es del aire, por favor, ¿no? Subí alguna vez, por favor, ¿no? Entonces, mire, esas tres cosas, ¿sí? Relacionadas de alguna manera es lo que se conoce como reluctancia, ¿sí? Que hace que el flujo magnético también se reduzca, por favor. Sí, depende entonces la reluctancia magnética, depende de la longitud de su recorrido, por favor, dividido por su área que atraviesa y también por la permeabilidad del material, por favor. Entonces ya sabemos también, sí, ya sabemos también que esta cosa se conoce como, ¿cómo le llamamos? Núcleo, llamemos esta cosa. Y recordemos que esta cosa se conoce para nosotros como núcleo, por favor, ¿no? Núcleo, por favor. Núcleo. Todo el mundo ha visto eso. Núcleo, por favor. No, núcleo. Ya. Estamos, por favor. Estamos ahí. Entonces, estamos relacionando, por favor. ¿No? Mira, estamos relacionando la parte de la resistencia en la electricidad y en la parte magnética, la reluctancia. El flujo magnético también sufre una resistencia, por favor, ¿no? Sufre una resistencia. Ya, entonces, aquí en esta parte nosotros hablamos ya del material, por favor, ¿no? Hablamos del material. Ya vamos a hablar nosotros también del material, por favor, ¿no? Debe haber alguna cosa extraña que no le entiendo, por favor, en cuanto a los materiales, por favor, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces nosotros habíamos puesto, por favor, ¿no? Nosotros habíamos puesto aquí la resistividad. Aquí también debe haber alguna cosa, por favor, que sirva eh, de referencia, por favor, ¿no? Sirva de referencia, por favor. Sí, entonces la que nos va a servir de referencia es la permeabilidad, por favor, ¿no? La permeabilidad del material y la permeabilidad del aire. Esas cosas van a definir lo que nosotros vamos a conocer en cuanto a los materiales, por favor, ¿no? Sí. Mire, aquí nosotros
en los circuitos magnéticos vamos a toparnos con los materiales diamagnéticos. Diamagnéticos. Diamagnéticos, por favor, ¿no? Sí. ¿Cuál es el otro? Son los paramagnéticos. Paramagnéticos. Y tenemos los otros, los famosos ferromagnéticos, por favor, ¿no? Ferromagnéticos. Tenemos así, escribir en mayúsculas, ferromagnéticos, por favor, ¿no? Los famosos ferromagnéticos, sí. Entonces, esos son los materiales en los circuitos magnéticos o para que se construya para el paso del flujo magnético, por favor. Entonces, habíamos indicado que esos también tienen que tener un punto de referencia para su definición, por favor, ¿no? Y la definición de ellos es esa que se conoce como la permeabilidad, por favor, ¿no? Mire, los diamagnéticos es cuando la permeabilidad del material es mucho menor que la permeabilidad del aire. Así se definen, por favor, los diamagnéticos. La permeabilidad del material es menor nomás, es menor que la permeabilidad del aire. Los paramagnéticos, por favor, los paramagnéticos, en cambio, es cuando la permeabilidad del material es mucho mayor, es mayor nada más, es mayor que la permeabilidad del aire, por favor. Ya, ahí, por favor. Los ferromagnéticos, sí, esos sí son así, por favor, ¿no? De que la permeabilidad del material es mucho más grande que la permeabilidad del aire, por favor. Sí, entonces ya es hora de definir qué cosa es lo que estamos indicando, por favor. Entonces vamos a indicar que estas dos, los diamagnéticos y los paramagnéticos, por favor, sí, permiten bajo acoplamiento. Bajo acoplamiento. Bajo acoplamiento. En cambio, el ferromagnético, por favor, ¿no? Este es el que me produce, sí, un gran acoplamiento, por favor. Vamos a poner entonces un gran acoplamiento. Entonces los núcleos son materiales ferromagnéticos, por favor. Estos son los núcleos, por favor. Los núcleos tienen, o sea, la permeabilidad del material, o sea, está hecho químicamente así, por favor, para que sea mucho más grande que la permeabilidad del aire, por favor. Sí, entonces, esa parte quería que se tenga, que se tenga bien, por favor, que se tenga bien el concepto, por favor, en cuanto a los materiales, por favor, ¿no? En cuanto a los materiales. Sí, entonces, con eso podemos ya tranquilamente, por favor, ¿no? Con eso podemos ya indicar tranquilamente qué cosa es lo que estamos indicando, por favor, ¿no? Entonces, en el medio, por favor, ¿no? En el medio, por favor, es lo que se produce, por favor, ¿no? Con este material núcleo, si allí no pierdo nada, por favor, ¿no? Allí no pierdo nada de flujo magnético, que es lo que me interesa, por favor. ¿Qué es lo que me interesa, por favor? ¿No? Sí. Entonces también aquí hay una relación, por favor, ¿no? La relación que se conoce como K, por favor, ¿no? Voy a poner aquí, por favor, K. Sí, K se conoce como K, por favor, coeficiente de acoplamiento magnético, por favor, ¿no? Sí, hay un término que se utiliza para
el diseño, por favor, ¿no? Entonces lo van a ver algún día, por favor, ¿no? Entonces esto voy a poner acá también así, por favor. Voy a poner así, por favor, aquí. Así. Entonces el acoplamiento, por favor, ¿no? Entonces el acoplamiento, sí, el acoplamiento, es una relación nada más, por favor, ¿no? Es una relación, ¿sí? Del flujo magnético que va a la segunda bobina sobre el flujo magnético total, o sea, de la bobina 1, por favor. Entonces, no sé, podríamos poner así, por favor, ¿no? Esta se conoce como flujo de enlace, por favor, ¿no? La que va a la segunda bobina. Flujo de, flujo de enlace, ¿sí? Abajo es flujo total. Flujo total creado por la bobina 1. Entonces, repito nuevamente, por favor. Entonces, hay una relación, por favor, ¿no? Que se conoce coeficiente de acoplamiento magnético. Esa es una relación de flujos, por favor, ¿no? El flujo de lazos, el flujo que pasa a la bobina 2, dividido para el flujo total creado por la bobina 1, por favor, ¿no? Ya, entonces, eso también es importante y hay una cierta, hay un cierto, hay un cierto rango, por favor, ¿no? Hay un cierto rango, por favor, ¿no? Entonces, ese rango de K, o sea, del acoplamiento magnético es 0 y 1, por favor, ¿no? 0 y 1. Ese es el acoplamiento, por favor, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo interpreto, por favor, no? Sí, yo podría decir si K es igual a 0, no hay acoplamiento, por favor, ¿no? No hay acoplamiento, ¿sí? Entre las bobinas, por favor, ¿no? B, si K es igual a 1, por favor, ¿sí? Hay acoplamiento, por favor, ¿no? Hay acoplamiento. O sea, aquí esta cosa, por favor, podríamos indicar flujo 1 al flujo 2, 1, por favor. Ahí hay acoplamiento total, por favor. Entonces, esos son términos que se manejan, por favor, ¿no? A nivel de acoplamientos. Claro, esto es un tema muy grande, por favor. Es todo un capítulo, pero ya en la parte de introducción a motores que se ve aquí con bastante profundidad, por favor, ¿no? Ya, entonces, miren, por favor, ha sido una clase bastante teórica, por favor. Los sugiero que lean bien, que entienda bien. Recuerde que usted va a ser un ingeniero, por favor. Un ingeniero debe entender esto bien, por favor, ¿no? Especialmente en la parte de lo que es un circuito eléctrico y lo que es un circuito magnético, por favor. Entonces, vamos a quedarnos ahí, por favor. Vamos a quedarnos ahí para seguir con este tema más, un poquito más adelante, por favor. Sí. Entonces, quedamos ahí, por favor, señoritas y señores, por favor, ¿no? Hola, Inge, gracias. Pase bien a todos, por favor. Una linda noche a todos, por favor. No, pase bien. No se ha enviado deberes sobre esta parte del mejoramiento del factor de potencia. Todavía no se ha dado nada, por favor, como deber, ¿no? Sí, aún no se envía, Inge. Ya, entonces tal vez mañana le envío, le ruego, por favor. Ya, entonces quedamos ahí, por favor. Buenas noches a todos, por favor. Repásense esto, por favor, ¿no? Entonces voy a desconectarme. Muchas gracias a todos. Gracias.